Muy bien, muchas gracias. Bueno, es bueno verles a todos ustedes en esta tarde, la casa del Señor, estar juntos como iglesia. Estábamos mirando desde el fondo que falta un grupo de los que vienen siempre los sábados. Sin embargo, hay una buena concurrencia hoy y eso es bueno que la iglesia tome la costumbre de poder separar tiempo para orar juntos como iglesia. Creemos que eso es lo que hace Dios, responde a su pueblo y ministra a la iglesia. Eso por un lado, y por otro lado, mientras estoy atrás y los veo, voy pensando la responsabilidad que tengo con ustedes, porque todos ustedes vienen a escuchar el mensaje de Dios y eso es una gran responsabilidad de poder comunicarlo bien. Pero es lindo poder ministrarles a ustedes. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, Efesios capítulo 5, perdón. Bueno, le damos la bienvenida a los que estuvieron viajando. Llegaron bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Agradecemos a Dios que puedan disfrutar del tiempo de descanso. Mechi también se ha vuelto internacional ahora. Muy bien. Damos gracias a verte, Mechi, aquí, después de algunos fines de semana. Muy bien, Efesios capítulo 5 en sus Biblias. Bueno, aquellos que pueden, los invito a ponerse de pie una vez más. Muy bien, Efesios 5, versículo 1 en adelante, dice así de esta manera, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estaba por seguir, pero ya está ahí la lectura. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, pedimos tu gracia y tu bendición sobre el tiempo de la enseñanza. Tú puedas obrar más allá de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, no solo para escuchar, sino de tu siervo para enseñar. Pedimos que tú obres con poder, en el nombre de Jesús. Hoy pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, ese mirad con diligencia cómo andéis, que es el inicio del texto que nosotros estamos considerando, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, es un llamado a poner suma atención y cuidado
en la manera en que nosotros estamos viviendo, algo que hemos aclarado ya en los otros estudios que estuvimos teniendo sobre este pasaje, ¿sí? Esa palabra mirar ya la hemos considerado y esa palabra diligencia le pone intensidad a esa acción, ¿sí? Lo cual el apóstol Pablo pone un énfasis en que nosotros debemos no solamente ser diligentes en el hecho de tener esta disciplina, de poder aprovechar los medios de gracia, que es lo que sucede en la iglesia, sino poner una clara atención en cómo vivimos. La realidad de nuestra vida cristiana en realidad sucede durante la semana, los días donde estamos en familia, lo que somos nosotros en el trabajo, lo que somos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Así que Pablo está preocupado por eso y aclara en este caso, en esta exhortación particular de este pasaje, aclara que nosotros no debemos vivir como necios. Esa palabra es muy fuerte, ¿sí? Y la utilizan los escritores bíblicos más de una vez. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 5, cuando habla de serse tardos para oír, la palabra es muy suave en castellano. La tradujeron, yo supongo que es para suavizar el lenguaje original, porque esa palabra dice tontos, y os habéis hecho tontos, como diciendo cómo no aprovecharon la oportunidad, es como una necedad. Bueno, acá Pablo utiliza ese tono fuerte también para hacer notar acerca de que no debemos vivir como necios, sino como sabios. Y ahí está el acento, ¿sí? Debemos vivir sabiamente. Bueno, cualquiera le preguntaría ahí al apóstol Pablo, ¿y qué significa vivir sabiamente, Pablo? Bueno, entonces él va a responder aclarando ese texto, diciendo que hay que vivir redimiendo el tiempo, lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Y este llamado que tenemos en versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, tiene un pues, y esos pequeños conectores son las puntadas con las que los escritores bíblicos unen ideas, ¿sí? Cuando usted va a leer un texto bíblico, usted tiene que prestar atención a los conectores, se llaman, ¿sí? Conectores gramaticales. ¿Por qué? Porque eso hace que nos muestran qué relación hay entre una idea y otra. Y cuando vemos la relación que hay, esta idea, que es la principal, se empieza a ampliar, empieza a tener un mayor color, empieza a tener un mayor significado. Entonces la idea central es 15 y 16. Mirad pues cómo andéis. Pero unión, mirad pues. Y ese pues es debido a lo que dije antes, presten más atención entonces en cómo están viviendo. ¿Y qué había dicho antes? Bueno, antes había dado la exhortación del versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, despierten. Esa es la conexión que hay, la relación que hay con lo anterior en cuanto a mirad con diligencia como andéis, ¿no? Debido al peligro, debido a ese peligro que hablamos la semana pasada, de estar dormidos espiritualmente, despierten y revisen qué están haciendo con sus vidas. Eso es lo que es la exhortación acá. Pablo dice, ¿qué están haciendo con sus vidas? ¿En qué están usando sus vidas? Eso es lo que el apóstol Pablo llama aquí la atención, ¿sí? No sea que por estar durmiendo estén desaprovechando y ahí lo puse en mayúscula porque es una sola, y eso vamos a hacer un acento hoy en el estudio. Habla de una sola oportunidad. Yo puse en el titular de la enseñanza oportunidades, pero en realidad es una oportunidad de la que habla Pablo acá, ¿sí? La oportunidad única de usar sus vidas para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ese aprovechando bien el tiempo está expresado en singular. Ha notado que no dice aprovechando bien los tiempos o las oportunidades, sino el tiempo. Es uno. Es una sola oportunidad de la que está hablando. Y ahí el texto cobra mayor relevancia. Y eso es interesante porque en realidad está expresado en singular tiempo, pero también tiene el artículo definido, ¿sí? Ese artículo definido que es él. Como diciendo, no es cualquiera, sino es este. En otras ocasiones, Cristo, por ejemplo, habla cualquiera que, bueno, como habla más general. Acá no dice cualquier, sino el tiempo es un tiempo particular, una oportunidad particular, ¿sí? Indicando una ocasión precisa. Además, el verbo ese redimiendo, esa palabra que ya la hemos mencionado varias veces, que en nuestras Biblias se traduce como aprovechando, la palabra original es redimiendo,
¿sí? Implica esa palabra rescatar algo que se puede perder. O sea, hay que invertir, la palabra redimir es pagar, es invertir, ¿sí? Así que se puede perder si yo no lo redimo, si yo no invierto, si yo no lo compro, se puede perder. También implica aprovechar antes que se escape o comprar algo para que sea valioso, porque es valioso y limitado. Que eso es lo que sucedía en realidad en el uso de la palabra redimir en el Imperio Romano. Eran los potentados que iban al mercado de esclavos y no eran todos los esclavos aptos como para hacer muchos trabajos en casa. Algunos eran en realidad prisioneros de guerra, que estaban maltrechos, que estaban debilitados, y entonces el que iba a comprar buscaba el esclavo que esté más fornido, mejor de salud, que esté más joven, y era como, acá aprovecho, acá invierto, acá pongo, si no invierto ahora, lo pierdo, y me voy a tener que quedar con un esclavo que me va a durar poco, quizás está enfermo, entonces esa es la idea de esa palabra redimir acá. Es como que tenés que aprovecharlo ahora o lo vas a perder. Esa es la idea de la intensidad y el significado de esa palabra que Pablo utiliza acá. O sea, todo el lenguaje de estas pequeñas palabras y de esta pequeña oración habla de que o aprovechás ahora o podés perderlo. Podés perder la gran oportunidad de hacer la voluntad de Dios en el momento justo. ¿Sí? Por el contexto, queridos hermanos, podemos afirmar que Pablo está pensando en el todo de la vida como la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y digo por el contexto, ya mencioné la semana pasada que en realidad ese versículo 15 es el punto de inflexión de lo que viene siendo el versículo 6 hasta capítulo 6 y versículo 9. Hasta ahí es todo un mismo contexto. Y lo que va a hablar después es el todo de la vida involucrado en esta oportunidad, la gran oportunidad. Así que Pablo, cuando habla de aprovechar el tiempo o la oportunidad, se refiere a la vida en sí. Esa es la oportunidad de la que Pablo está hablando. La vida en sí como la oportunidad que Dios te da a vos para hacer su voluntad. La vida misma, queridos hermanos, en cada uno de sus aspectos, con sus diferentes etapas y variadas circunstancias, es la oportunidad que no debemos desperdiciar, sino redimir, comprar, invertir para la gloria de Dios. Un error muy común, queridos hermanos, y esto lo comparto porque ha sido un error que yo he cometido en mi juventud como creyente, ¿sí? Un error muy común es estar esperando una oportunidad especial. Bueno, yo quiero aprovechar, voy a esperar. En algún momento va a venir esa oportunidad especial que Dios debe tener preparada y no quiero estar desatento. Vamos a esperar a ver cuándo pasa esa oportunidad. Y claro, nos pasamos esperando esa oportunidad especial y en realidad cuando nos damos cuenta que ahora es la oportunidad que Dios nos está dando. Queridos hermanos, eso es un gran error. Una oportunidad especial, aislada de lo cotidiano, en la cual podremos poner nosotros toda nuestra fidelidad, nuestra devoción y nuestro esfuerzo. Voy a trasladar esto al pensamiento de mis compañeros y mío también cuando estudiábamos institutos bíblicos, ¿no? Y nosotros estábamos esperando, íbamos a instituto bíblico, en ese momento estudiábamos, asistíamos a nuestra iglesia local, pero estábamos esperando el momento de ir a cualquier otro lado, para poder ahí sí meter toda nuestra fidelidad, toda nuestra energía, todo nuestro apoyo, todo lo demás. Mientras en la iglesia local no nos comprometíamos, porque ya va a venir la oportunidad para ir a ese lugar tan oportuno que va a venir, que Dios lo tiene preparado, para ahí sí hacer todo lo que yo entiendo de la voluntad de Dios. Qué engaño, ¿no? Eso es un engaño muy común. Los creyentes suelen pensar de esa manera en un sentido mucho más amplio, aunque no vayan al instituto bíblico y dicen, ahora estoy con familia, ahora estoy con hijos, ahora estoy con trabajo, pero ya va a venir la oportunidad para que yo pueda poner todo de mí para poder aprovechar la oportunidad. Bueno, qué gran error, ¿verdad? Qué gran error, y es muy común eso. Mientras tanto, mientras hacemos eso, que esperamos la oportunidad especial, descuidamos vivir conforme a la voluntad de Dios en lo cotidiano, día a día. ¿Sí? El solo hecho, queridos hermanos, de existir, ya marca la pauta de que estamos en la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. El solo hecho de existir marca que estamos en esa pauta de que Dios nos está diciendo, te he dado la oportunidad para que hagas mi voluntad, ¿sí? Oportunidad de usar nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida, queridos hermanos, no es un accidente. Nuestras vidas no son un accidente.
Dios la trajo a la existencia con un solo propósito a nuestras vidas, que le busquemos, que le busquemos. Dice así Hechos 17, 26 al 28. De una sangre, dice Pablo, hablando del Dios que no conocían los griegos, ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola combinación genética hizo todas las demás combinaciones genéticas. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y aquí hay una respuesta acerca de si hay vida en otro planeta, habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ha determinado su espacio y el tiempo, ha determinado dónde van a estar, cómo va a ser su vida, y además ha determinado el día en que van a morir. Dios ha determinado cada una de esas cosas, ¿sí? ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para qué tanto detalle? ¿Para qué preocuparse Dios de hacer a cada ser humano de una manera única e irrepetible? ¿Para qué todo ese trabajo que hizo Dios para hacernos seres tan especiales? Bueno, dice el texto, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. La mayoría de las personas desliga su vida cotidiana de Dios. Dice, no, lo de Dios es lo que pasa en la iglesia, lo de Dios es ese momento con la Biblia, lo de Dios es ese momento. No, tú no puedes desligar tu vida de Dios, tu vida cotidiana. Tú no puedes desligar tu rol como padre, tú no puedes desligar tu rol como esposo, tú no puedes desligar tu rol como esposa, no puedes desligar tu rol como madre, tú no puedes desligar tu rol como hijo o como obrero de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos. Por eso, cada etapa de nuestras vidas, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez, deben ser aprovechadas en su debido tiempo para hacer la voluntad de Dios. De vivir esa infancia, vivir esa juventud, esa adolescencia, esa madurez, esa vejez para hacer la voluntad de Dios. Yo fui joven creyente también. El Señor me salvó cuando tenía 16 años. Así que he vivido con jóvenes creyentes también. Y un pensamiento común es, bueno, cuando ya sea más grande, sea maduro, ahí sí que me voy a poner un poco más serio con las cosas del Señor. Qué oportunidad que están desperdiciando quienes piensan así, ¿verdad? De usar su juventud para hacer la voluntad de Dios. Cada etapa de la vida debe ser aprovechada para eso. Cada aspecto en realidad de la vida, estudios, trabajo, familia, soltería, matrimonio, maternidad, paternidad, iglesia, ser abuelos, etcétera, deben ser aprovechados en su debido tiempo para hacer la voluntad de Dios. Cada etapa, cada aspecto de la vida y además cada circunstancia, ya sea alegre, próspera, triste o adversa, debe ser utilizada y aprovechada para hacer la voluntad de Dios. Lo triste en realidad es que nosotros solemos tender a usar cada una de esas cosas en la vida como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo dice, no, esa es la oportunidad. En el momento en que estás ahora, en el momento de tu edad, en el momento de tus circunstancias, en el aspecto de la vida que estás viviendo ahora, debe ser utilizado para hacer la voluntad de Dios. Cuando repartíamos folletos casa por casa, hoy lo hacemos virtualmente, pero cuando salíamos a hacer casa por casa, recuerdo haberlo hecho con el hijo del pastor Gossen, con Timoteo, salíamos por Lavallol a repartir folletos. No sé cuántas vueltas le dimos, pero repartimos folletos en ese momento, éramos muy jóvenes. Y había un folleto que en ese tiempo se usaba, que me gustó como que es lo que decía, creo que lo puse ahí, ¿verdad? El error común es ver la vida como un obstáculo y no como la oportunidad. No sé si se lee, pero yo se los leo. Demasiado pequeño para pensar en Dios. Demasiado feliz para pensar en Dios. Demasiado orgulloso para pensar en Dios. Demasiado ocupado para pensar en Dios. Demasiado cansado para pensar en Dios. Hasta que llega que es demasiado tarde para pensar en Dios. Cuando las etapas, queridos hermanos, los aspectos
o las circunstancias de la vida se transforman en una excusa para no servir a Dios, no estamos simplemente fallando en nuestra percepción de la vida, sino en el propósito, ¿sí? En el propósito mismo para el cual estamos viviendo. Yo digo, ¿qué estamos haciendo con esas cosas si no las usamos para el Señor? ¿Para quién las estamos usando? Para nosotros. Ese es el pensamiento que a uno le viene constantemente cuando alguien dice, no, ahora no puedo pensar ni en servir ni en la iglesia, nada por el trabajo. ¿Y no usas tu trabajo para el Señor o lo puedes rendir al Señor para su gloria? Bueno, Primera de Juan 2:17 es una gran exhortación para eso. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No son pocos los que han caído en el engaño del hedonismo, hermanos, viendo la vida como la única oportunidad para disfrutar de los placeres. Hermanos, si nosotros estuviésemos predicando un engaño y la vida después de la muerte no existe, Pablo dice, si no hay resurrección, nosotros los creyentes somos los más dignos de que nos tengan lástima, pobres infelices. Están viviendo para la eternidad y la eternidad no existe. Y Pablo dice, si es así que no hay resurrección, ¿qué cosa? Disfrutemos de los placeres de la vida, comamos y bebamos, porque no va a haber otra vida, no hay más nada después de la muerte. Aprovechemos a disfrutar de todos los placeres. Vivamos como los hedonistas, que eran justamente los griegos que propagaban esta filosofía, hacer del placer el sentido de la vida. Pero Pablo dice, no, Cristo ha resucitado de los muertos. Hay una vida que es la vida en sí, después de la muerte, y para esa vida nos estamos preparando. Por lo cual hay que estar no durmiendo, sino alerta, porque allí está el juez que nos va a decir, la vida no te la regalé, te la presté, ¿qué hiciste con ella? Entonces nos va a pedir cuentas. Y Pablo dice, porque creemos que hay resurrección y que hay vida después de la muerte, tenemos muy en cuenta cómo usamos nosotros nuestras vidas. No sean necios, sino sean sabios en cómo están usando esta única oportunidad que Dios les da, porque ¿cuántas vidas tenemos? Una sola. Los espiritistas son, me parece, que hablan de muchas vidas, ¿verdad? De reencarnarse, no sé qué, si no me estoy confundiendo de religión. Otros deben ser, ¿verdad? Bueno, usted ya sabe lo que estoy diciendo. Hay una sola, hermanos. Una sola vida. O sea, una sola oportunidad. Esa es la oportunidad que dice Pablo acá. La oportunidad es una sola. Vivir para la gloria de Dios, queridos hermanos, no significa, hay un texto allí que yo estoy pasando por alto. No nos confundamos, Pablo, cuando nosotros decimos el hecho de vivir para la gloria de Dios y no de gastar nuestra vida en los placeres mundanos. No nos confundamos, en esto. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17 y 19 así, a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas y además nos da en abundancia, para que no es que somos monjes que nos recluimos en algún convento y nos privamos de todo. No, dice que nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, pero escuchen esto, atesorando para el buen fundamento, para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Primero lo que hacemos claro acá es que Pablo no está en contra de los ricos. Solo le dice que no pongan en la riqueza su esperanza. No está mal ser rico. El problema es poner la esperanza en la riqueza y después pensar que eso es lo que me sostiene, lo que me da seguridad. Pablo dice, no, pongan su esperanza en la vida eterna. Pero lo interesante de ese texto es que Pablo dice, disfruten. Dios te dio riqueza, Dios te dio la posibilidad de tener mucha provisión, Dios ha obrado, te ha privilegiado con tener un buen empleo donde ganas muy bien y puedes disfrutar de cosas que otros no disfrutan. Disfrútalo, dice. Disfrútalo porque eso es un bien de Dios y está muy bien que lo disfrutes.
Que nadie te censure, que te venga a decir, vos tenés, mira vos, están todos allá muertos de hambre. No, disfrutalo vos. Porque eso es lo que Pablo dice, es un bien de Dios y no tenés la oportunidad de disfrutarlo. Pero el peligro es que vos pongas tu esperanza en eso. Queridos hermanos, vivir para la gloria de Dios no significa que no podemos disfrutar de las cosas terrenales. Significa que no debemos hacer del disfrute el fin de nuestra existencia. Además, cuando vivimos para la gloria de Dios, podemos disfrutar de las cosas en una manera sana, sin que cada una de esas cosas se vuelva un ídolo. ¿Sí? Se nos ha concedido una vida, queridos hermanos, no para hacer de ella lo que se nos antoje, sino para rendirla como un sacrificio vivo y santo a Dios. La vida vivida correctamente es la que se consume en el servicio y la adoración a Dios. Nosotros, queridos hermanos, no necesitamos esperar una ocasión especial. Usted y yo no necesitamos esperar una ocasión especial para hacer la voluntad de Dios. Es como si yo como pastor dijese, bueno, esta es mi primera iglesia que pastoreo, seguramente ya va a venir después la iglesia, es así donde ya habiendo aprendido acá todo lo que tenía que aprender, ahí sí que sería una tontería eso, hermano. Esta es la oportunidad y hasta donde sé, esta va a ser la única iglesia que ministre hasta que el Señor me lleve a su presencia, a menos que Él cambie las cosas. Pero estar esperando eso, queridos hermanos, no necesitamos esa oportunidad especial para hacer la voluntad de Dios, porque la vida cotidiana en sí misma es la oportunidad especial para que Dios nos concede para servir a Cristo día a día. Escuche esto. Cuando los padres le enseñan a sus pequeños a vivir en obediencia a su liderazgo, honrándolos como padres, le están enseñando a vivir su infancia para la gloria de Dios. Yo debo decir esto, hermano, si bien esto es tema de familia, pero debo decir esto por la cantidad de veces que lo veo en las experiencias de las iglesias que he estado en repetidas familias. Los padres que descuidan a sus hijos y no los corrigen, no les enseñan en la etapa que deben enseñarle obediencia a la autoridad, sí, porque esa etapa es para eso, para que ellos aprendan a obedecer. Sí, se aprende un montón de otras cosas, pero la base es aprender a obedecer un liderazgo, la autoridad. Porque cuando Pablo habla de la crianza, se enfoca en eso. Hijos, obedecer. Y hay padres que no le enseñan a sus hijos a aprovechar esa etapa, a aprender eso. Porque si no lo aprenden en la infancia, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Es muy difícil que una persona después aprenda a sujetarse a un liderazgo de grande. Es muy difícil que una persona aprenda a sujetarse a un liderazgo de grande. Hay muchas razones que hemos hablado en familia. Y esos chicos, con padres creyentes, no les enseñaron a aprovechar la oportunidad para aprender lo que tenían que aprender. Es tremendo eso. Así que cuando usted le está enseñando eso, le está enseñando a aprovechar la oportunidad, esa etapa en la vida, para la gloria de Dios. Cuando le enseñas a tus hijos jóvenes a aprovechar la juventud como una etapa de preparación para la vida adulta y que se dedica a estudiar y que se dedica a trabajar y no a paviar, le estás enseñando a vivir para la gloria de Dios. Es esa etapa. La mayoría de los jóvenes y adolescentes, yo he sido joven, también creyente, la tendencia es a perder tiempo, perder ese tiempo. Y después se encuentran con la vida adulta y no tienen nada con qué enfrentar esa vida adulta. Pero la adolescencia y la juventud no es para disfrutar lo más que pueda, sino es para prepararse. Y sabios son los padres que preparan a sus hijos, no solo en estudios, sino en tener un trabajo. Porque es el momento de prepararse, saber lo que significa ganarse el dinero por sí mismo, para prepararse para la vida adulta. Pero hay jóvenes que sabemos eso, ya lo hemos hablado muchas veces en familia, no han aprovechado esa etapa, se perdieron la oportunidad para aprender eso. Y perdón que sea tan enfático, pero me apena que pierdas esa oportunidad. Me apena. Y no lo digo como alguien que se aprovechó todas las oportunidades que tenía para aprender. Ya le he comentado a algunos de manera personal de que Dios me tuvo 15 años con un hombre para que yo aprenda lo que es sujeción al liderazgo. 15 años.
Era la escuela que me faltaba. Pero Dios me tuvo ahí, porque las veces anteriores, donde tuve esa oportunidad, no la aproveché. Entonces, tomen el consejo de este tonto, que no aprovechó oportunidad donde tenía que aprender algo y las tuvo que aprender después. No sean como yo, no sean torpes como yo, no sean necios como yo. Aprovechen esas oportunidades que tienen ahora para prepararse, especialmente ustedes jóvenes. No desperdicien el tiempo, no piensen que hay otra cosa fuera de lo que ya saben que tienen que hacer, que es estudiar, trabajar, conseguir una profesión, prepararse para ser adultos. Y vayan por ese camino, que no los engañe el mundo con otra cosa, de ser youtuber y cualquier cosa de esas pavadas. No, prepárense para una vida en serio. Cuando vives tu madurez siendo responsable, teniendo un trabajo y una vida ordenada, tú vives la madurez para la gloria de Dios. Cuando aprovechas tu maternidad y tu paternidad haciendo la voluntad de Dios, estás redimiendo esa ocasión para la gloria de Dios. No te distraigas de esas tareas. No pienses que no estás haciendo nada, que hay otras cosas mejor que podría estar haciendo ahora que siendo padre con esta familia o siendo madre. No, esa es la oportunidad, la única oportunidad que Dios te da para poder hacer su voluntad en ese área. Cuando ordenas tu vida espiritual y la dispones para beneficiar a tu iglesia, estás aprovechando la oportunidad para la gloria de Dios. Tú eres parte de esta iglesia, ¿verdad? Pues aprovecha la oportunidad, porque vendrá el día cuando el Señor te encontrará, si eres creyente, y Él te dirá: ¿y qué hiciste cuando estabas en la iglesia de la Bayón? ¿Aprovechaste cuando el pastor enseñaba? ¿Aprovechaste esa oportunidad que te dio un pastor que se preparaba para enseñarte? ¿O estabas distraído? ¿O estabas dormido? ¿O estabas haciendo cualquier otra cosa? ¿Aprovechaste a ordenar tu vida para que se te pueda tener en cuenta para los servicios? ¿O dijiste: no, servir requiere mucha responsabilidad, requiere que me ordenen muchas cosas, que yo cambie? No, no quiero servir. ¿Desaprovechaste la oportunidad? Desaprovechaste la oportunidad. Permítame terminar este mensaje con 3 ejemplos que son de los que más me gustan en la Escritura a mí. Uno fue José, porque fue el que me ayudó en mi juventud a mí. José del Antiguo Testamento, sí, no José de acá. No sé si están, no, pero José del Antiguo Testamento, hermanos. Si usted recuerda la historia de José, Génesis capítulo 37 hasta el final, lo va a ver a él en distintas etapas de su vida: la juventud en su familia, luego cuando fue vendido por sus hermanos, ya estando un joven más grande, trabajando contra su voluntad como esclavo en la casa de Potifar, después preso, y después de allí subió al trono. Interesante eso, queridos hermanos, pero José en cada etapa, aspecto y circunstancia de su vida se ocupó de hacer lo que debía hacer según la voluntad de Dios. Si usted ve la vida de José en su familia, que era un joven odiado, menospreciado, despreciado por sus hermanos, lo ve ahí haciendo ¿qué? ¿Pucheritos porque no me quieren? No, él servía a sus hermanos. Servía a sus hermanos. Y cuando él está en la casa de Potifar, lo vemos ahí entrar injustamente, vendido como esclavo, entra en la casa de Potifar, ¿y qué hace José? Todo lo que ahí se hacía, él lo hacía. Y cuando su amo lo vio, lo puso como mayordomo de toda su casa, porque era dirigente. Donde estuvo, hacía lo que tenía que hacer, no desaprovechaba las oportunidades. Y cuando fue llevado a la cárcel, José entró en la cárcel injustamente por una mentira de la esposa de este hombre. ¿Qué es lo que hacía José en la cárcel? Tanto era su dedicación a los que estaban allí, que el jefe de la cárcel se tomaba: te doy la llave, cuidame todo acá, que yo la tomo menos mate. Pero se hizo cargo de todo. ¿Por qué? Porque en lugar de deprimirse y estar allí acobachadito diciendo qué injusta es la vida conmigo, se puso a servir a todos los demás, aprovechó la oportunidad. Y en ese servir a los demás es que Dios usó providencialmente a uno de esos que servía para que después, años más tarde, me acuerdo de José. Y así fue llevado al trono. Y cuando estuvo en el trono, ¿qué hizo José? Se sentó en el trono, agarró la batuta y dijo: vamos. No, dice la Biblia que él salía y recorría todo Egipto para acumular los sembrados, para acumular el maíz, toda la semilla, para los años de hambre. También sirvió. Y cuando vuelven sus hermanos, se reencuentran con él de mucho tiempo después,
y entonces se ven cara a cara y sus hermanos tienen miedo de que se cobre venganza por lo que le hicimos, ¿qué dice José? No se hagan problema, yo los voy a sustentar, yo los voy a cuidar. Ninguna oportunidad desaprovechó José de las que tenía para hacer la voluntad de Dios. El otro es David, queridos hermanos, dice así, Hechos 13:36. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Qué interesante, me encanta el resumen de la vida de David. Él sirvió ¿a cuál generación? A la suya. Sirvió a su generación según la voluntad de Dios y murió. Su vida terminó. La vida de David está resumida en un hombre que hizo la voluntad de Dios en el tiempo en que tenía que hacerla. Quizás tú estés pensando, no, yo voy a servir a servir, pero la próxima generación. No, quizás no estés para la próxima generación. ¿Te puedo decir eso? No tenés idea si vas a estar para la próxima generación. Serví a a tu generación, a la que está contigo alrededor tuyo. Sí. Y el último ejemplo, hermanos, es los puritanos. Me han escuchado hablar de ellos muchas veces. Son un grupo de creyentes que surgió en el siglo XV, XVI y parte del XVII. Ellos entendieron que la vida debía ser vivida para la gloria de Dios. El estudio, el trabajo, la familia, los hijos, la iglesia, la vida social y demás cosas cotidianas se volvieron importantes porque eran vividas para la gloria de Dios. Vivieron lo cotidiano como la oportunidad única de hacer la voluntad de Dios. Eso eran los puritanos. Si a usted le interesa leer sobre ellos, su historia son asombrosa la vida espiritual. Ellos hicieron real lo que nosotros conocemos en teoría. Ellos hacían del hogar una iglesia, por ejemplo. Ellos vivían la vida cristiana en su casa y el padre era un pastor de la familia y la madre era una educadora de sus hijos. Tal vez así ustedes tienen que leer sobre la mamá de los hijos Wesley. Era una disciplina y además eran como 9 hijos. Pero ella se dedicaba a trabajar primero en un tiempo donde la mujer sembraba, cosechaba, cuidaba la casa, carneaba el animal, cuidaba a los hijos y además tenía devocional con sus hijos. Mucho de lo que aprendieron los hermanos Wesley era de su mamá. Su mamá sabía doctrina y les enseñaba, hizo de su casa una escuela. No sacaba tiempo esa mujer para todo eso. Bueno, no lo desperdiciaba. No lo desperdiciaba. Pero ellos entendieron que la vida es para el Señor. No un momento y no una pequeña oportunidad aislada que estoy esperando que pase. ¿Cuánto va a pasar? No, la vida es la oportunidad. ¿En qué la estás usando? ¿En qué la estás usando? ¿En qué estás usando tu vida hoy? Porque, queridos hermanos, hoy es la oportunidad. Aprovecha. Aprovecha. La vida, queridos hermanos, es un capital que Dios te ha confiado. No es un regalo. Dios no te regaló la vida. Tenés que saberlo eso. A Dios me la dio, yo hago la vida. No, no te la regaló. Te la prestó. Hizo una inversión para que vos después se la devuelvas con los intereses, habiéndolo usado para su gloria. Es una oportunidad, una, no dos, sino una, que nos concedes para glorificarlo. ¿En qué la estás usando? ¿Qué estás haciendo día a día con esa única vida que Dios te dio? Me ha tocado en mi trayecto de vida cristiana desde el año 86 haber vivido distintas experiencias en las iglesias y en algunas muy tristes, como ver una jovencita de 17 años ser atropellada por un tren y partir a la presencia del Señor, creyente. Y todos los que conocían a esa jovencita, que conocíamos a esa jovencita, podíamos ver todo el potencial que había para el Señor, porque era una jovencita muy piadosa. Pero el Señor se la llevó. 17 años duró su vida. Yo puedo dar testimonio, porque la conocíamos, que realmente vivió su vida para el Señor. A los 15 enseñaba ya para los chicos, que la consideraba y enseñaba muy bien y tenía una vida piadosa que apoyaba eso. Y la vivió para el Señor. He visto otros casos de un muchacho conocido que iba a los campamentos conmigo. Después se apartó, a los años
me entero de él que fue asesinado por un grupo de narcotraficantes que fueron y lo encontraron cerca de su casa y pum, 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 lo mataron. Sus padres creyentes, dolidos. Bueno, cuando se apartó, él se metió en la venta de drogas. Después se arrepintió, volvió al Señor. Pero esas personas no se olvidaban de lo que había sucedido con él, que los había dejado. Así que pum, 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 una vida terminada. Es una oportunidad y tú no sabes si hoy al salir de aquí no acontece un accidente y tú partes a la eternidad, no habiendo hecho nada para haber glorificado a Dios con tu vida, que es del Señor, porque no es tuya, le pertenece a Él. Sirva este llamado de atención para que no sigamos desperdiciando nuestra vida tanto tiempo. Y hoy, como ha dicho el pastor John Piper, hoy, hermano, las redes sociales van a dar testimonio y son el testigo fehaciente de que nosotros teníamos tiempo. ¿No? Usted empieza a pasar los reels, ¿no? Reels se dice así, lo empieza a pasar, y cuando se queda de cuenta, ¿cuánto tiempo pasó? Ni me digan. Ni me digan. Y después dice, no tuve una hora para orar, Señor, pero 2 horas pasando reel. El John Piper dice, ese va a ser el testimonio que va a condenar a esta generación de creyentes que dicen, no tengo tiempo. Mentira, no es verdad. No es verdad. Usa tu vida para el Señor, porque el que hace la voluntad de Dios permanece. Amado Dios, pedimos tu gracia sobre este mensaje, este llamado de atención, esta exhortación. No sabemos cuánto durará nuestra vida. Es un soplo, dice Santiago, que pasa rápidamente. Ayúdanos, haznos sabios, para no desaprovechar la oportunidad de poder honrarte a ti y no desperdiciar esta vida preciosa que nos has dado. Pedimos eso en el nombre de Jesús.